Muchas bendiciones. Sean bendecidos todos, sean bienvenidos. Que el Señor te cubra, que el Señor te guarde y que el Señor te fortalezca. Sean bienvenidos a este canal donde estaremos hablando y compartiendo principios de la palabra de Dios, principios de lo que el Señor registra, porque todavía la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu y son vida, dijo Jesús. Y necesitamos esa vida de Dios, necesitamos esa administración. Así que quisiéramos estar compartiendo enseñanzas de la Biblia y principios y enseñanzas para estos tiempos en los cuales vivimos. Esperemos que sea de bendición para su casa, su familia, y que pueda ser muy bendecido. Así que vamos a estar ya entrando en la palabra, en una secuencia de una serie que se llama Cómo caminar en un clima hostil. Dios ya me habló en esto hace alrededor de 3 años y ha ministrado mi vida, mi casa, y quiero compartir esto contigo. Espero que sea de gran bendición y que lo podamos aplicar y pueda ser de mucha ayuda para tu casa y tu familia y tu vida, para que puedas crecer en el Señor. He estado compartiendo en la iglesia acá, en Cuba, Camagüey, y por 14 años hemos estado en ministerio, por 14 años hemos estado enseñando, aprendiendo, y bueno, y ahora lo hacemos por medio de este canal y esta plataforma. Espero que sea de bendición. Así que, ¿cómo caminar en un clima hostil? Este mundo genera clima hostil desde que el hombre nace. Pues todo esto ocurrió en el cielo. Cuando Lucifer se rebeló, generó clima hostil en el cielo. Todo era paz, todo era bendición. Pero esto generó un clima hostil. Hasta ese entonces no se conocía la hostilidad y fue expulsado del cielo, arrojado a la tierra. Ahora estaremos hablando de esto más adelante. Ahora vamos a ver, ya entrar en materia, en cómo caminamos, porque nacimos y estamos en este mundo hostil. Los cristianos de hace 2000 años, ellos experimentaron la persecución y el clima hostil. Puede ser donde estés experimentando esto, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en la escuela. Pues por ser cristiano, por ser un hijo de Dios, estés experimentando ese clima hostil. Y si no, el enemigo se opone. Sé que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y esto caminamos en este mundo, y es por eso que caminamos en un clima hostil. Ahora, en este clima hostil, ¿cómo caminamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos? Así que eso es lo que queremos enseñar. Así que vamos a ir a la Biblia y en Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo tengo la Biblia acá, pero tengo también en la máquina acá la enseñanza, lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 al verso 10. Así que voy a estar leyendo acá en la máquina, la computadora, Apocalipsis 1, 9 y 10. Entonces tomaré la Biblia digital, pues es un poco más amplia las letras y demás bendición. Así que, ¿cómo caminar? Número 1, para caminar en un clima hostil hay que andar en el Espíritu. Dice que si tú andas en el Espíritu, tú puedes acceder a cosas y lugares que de la manera natural tú no tienes acceso. Así que el número 1, caminar en un clima hostil, como andar, es andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque así voy a tener acceso a lugares y a cosas que de la manera natural no. Dice yo, Juan, Apocalipsis 1, 9 y 10. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, él estaba en persecución, estaba preso por causa de la palabra, pero él no estaba atado a esta circunstancia. Las circunstancias no pueden atar tu vida si tú caminas en el Espíritu. Las circunstancias que puedes estar viviendo, la enfermedad, la angustia, la escasez, todas las situaciones que se levantan y generan el clima hostil, no atan tu vida, porque el Espíritu de Dios te levanta, porque el Espíritu de Dios te bendice. Así que mientras él estaba en pasmo y caminaba en el Espíritu, pues era trasladado de ese lugar, era trasladado de ese clima. Y en medio de ese clima, pues se le reveló Dios. En medio de eso, entonces, en el clima hostil no limita a Dios. El clima hostil no limita la bendición de Dios. El clima hostil no limita la presencia de Dios sobre ti, sobre tu casa. Shama Katara Masaya. Apocalipsis 4. Verso 1 y 2. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Él sigue en el mismo lugar, pero ahora estaba viendo una puerta abierta. Hay cosas que tú estás allí y no importa, pero no te enfoques en lo que está a tu alrededor. Hay puertas abiertas de Dios para ti. Si caminas en el Espíritu, es la única manera de verlo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de este. Al instante estaba yo en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, número 1, había puerta abierta en medio de ese clima hostil. Número 2, dice, sube acá. Entonces, Dios lo que hace a la gente que anda en el Espíritu es lo sube acá. Entonces, siempre Dios está por encima. Siempre Dios va más allá. Siempre Dios está por encima de todo el clima hostil que pueda generar el enemigo en nuestra contra. Aunque Juan estaba en pasmo, aunque Juan estaba preso, pues eso no ataba su vida. Sube acá, fue sacado. Entonces, lo que Dios está diciendo, abro el cielo y saco tu vida si caminas con mi presencia, si caminas en el Espíritu. Estos son estos tiempos por los cuales debemos caminar, andar en el Espíritu. Dice que en el cielo había un trono establecido. El enemigo trató de establecer su trono, pero ya Dios ya tiene su trono establecido. Eso es autoridad, eso es dominio y eso es poder. Entonces, desde mi perspectiva natural, no puedo quizás entrar en esto, pero si ando en el Espíritu, pues soy sacado, soy absorbido y entonces puedo ver quién domina mi vida. Que no son las circunstancias, que no es el espasmo, que no es esa prisión, que no es ese lugar, es el enemigo, sino es Dios. Juan vio una puerta abierta en el cielo, en la dimensión sobrenatural, y eso es en el Espíritu. La única manera que vas a ver puertas abiertas es caminando en el Espíritu. Entonces, si estás pasando en un clima hostil, vengo a decirte en esta tarde, Dios tiene puertas abiertas. Vengo a decirte en esta tarde que Juan fue sacado y tú puedes ser sacado y puedes ver todo el propósito, todo el plan de Dios contigo, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y Dios está obrando en ti, Dios está obrando en tu casa, Dios está obrando en tus hijos, Dios está obrando en tu familia. Espíritu Santo, fortalece. Siempre el plan del Señor y su revelación supera todo lo que se puede ver en este mundo. Siempre el plan del Señor supera todo lo que puede ver en este mundo. Los emperadores, el enemigo, el infierno se había levantado en contra de la iglesia. Pero el plan de Dios es mayor. Hoy Roma no está. Hoy Pasmo no está. La iglesia está. La iglesia permanece. Entonces, lo que estás viendo que oprime tu vida, lo que estás viendo que trae clima hostil en tu vida, en cuanto Dios sobre, en cuanto Dios abra la puerta, en cuanto Dios saque tu vida de ese lugar, pues entonces no lo vas a ver más. Recuerda a los egipcios. Los egipcios que habéis visto hoy, le dijo el Señor, nunca más para siempre lo veréis. Entonces ellos fueron sepultados. Dios obra mucho más allá, pero hay que andar en el Espíritu. Número 2, dice que tenemos que andar
en el poder operativo del Espíritu. Andar en el Espíritu y andar en el poder operativo o activo. Caminar en el poder de Dios para transformar la realidad donde vives. Hechos 8, 5 al 8. Entonces, Hechos 8, del 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo. Había enfermedad, había un clima de brujería, había un hechicero en este lugar, pero ahora llegó el hombre de Dios, que caminaba en el Espíritu y en el poder operativo y activo del Señor. No es la brujería, no es la hechicería, no es la maldad, no es la enfermedad. Es que caminemos en el Espíritu y ese entorno va a cambiar. Dios trae sanidad, Dios trae restauración, Dios te levanta de la cama, Dios te levanta de esa atadura, Dios te liberta, Dios te ayuda, tú sí puedes. Pero asegúrate de caminar andando en el Espíritu. Nadie que opere en los sentidos naturales de este mundo va a poder traer estas señales. Estas señales son para los que creen, pero tenemos que ser establecidos en ellas. Entonces, llegamos a los lugares, el clima es hostil, hay enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Establecer el reino de Dios, pero en el Espíritu. Caminar en el poder operativo. Esto es lo que hizo Felipe. Entonces, tenemos que ver, oír y proclamar las realidades del cielo. Tu salud, tu economía, tu familia, tu ministerio está bajo la protección de Dios. El enemigo oprime, el enemigo trata allí de frenar, pero es la protección de Dios. Dice la Biblia, Habacuc 2, 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vivirá quiere decir que va a estar animado, que va a recuperar la salud. Esto es lo que quiere decir en el hebreo, que va a vivir ininterrumpidamente, que va a sanar y que va a resucitar. Entonces, es por la fe que yo recupero mi salud. Es por la fe que yo recupero y estoy animado. ¿Por qué estoy animado? Porque Dios obra, porque Dios sana, porque Dios restaura, porque Dios me bendice, porque para el que cree todas las cosas es posible. Para Dios no hay nada imposible. Dios me envía a decirte, recupera. El justo por la fe recupera la salud. El justo por la fe recupera lo que ha perdido. El justo por la fe va a vivir ininterrumpidamente. Entonces el plan de Dios, muchas veces el enemigo lo quiere interrumpir con enfermedades. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y entonces en medio de ese cumplimiento y de propósito viene la enfermedad. Viene el espíritu de la muerte, pero Jehová cumplirá. Esto quiere decir, yo accedo a la fe. A través de la fe, el justo por la fe va a vivir, va a recuperar el Shaya. Dios mío. Recupera aquello que has perdido. No pierdas la fe. No dejes que la fe se muera. Yo tengo que caminar como hijo del reino de Dios. En medio del clima hostil, yo camino, o sea, no en este reino de este mundo, caminamos en este mundo, pero nuestra realidad es celestial, es sobrenatural y va mucho más allá de los sentidos naturales. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, yo sé que ya todo está disponible para mí. Ya yo estoy trasladado. ¿A dónde? Al reino. Entonces, mientras camino sobre esta tierra, yo estoy caminando sobre esta tierra. Pero dice la Biblia, Mateo 6:6. Mateo 6:6. Leemos la palabra. Esta es nuestra realidad. Mateo 6, capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, mientras yo cierro la puerta, yo me tranco, yo oro, yo estoy orando desde los cielos. Yo estoy operando desde los cielos. Yo estoy caminando desde mi realidad del cielo. Esto es caminar como un hijo de Dios.
Hay clima hostil en la tierra, sí, pero mi realidad no está en este lugar. Mi realidad viene desde el cielo. Mi respuesta viene desde el cielo. Mi bendición viene desde el cielo. Mi salud viene desde el cielo. Mi familia está protegida desde el cielo. Su palabra, sus ángeles. Hay un enemigo. Efesios 6, de 10 a 18, dice que tenemos un enemigo, pero la victoria de Cristo es mi victoria. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra el enemigo nuestro. Dice la Biblia en Efesios 6, 10. Por tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Desde ahí afectan a ellos. Quieren cortar la respuesta, quieren cortar las vidas, que lanzan maldiciones, lanzan todo ese tipo de cosas. Y hay personas que se conectan allí, pero nosotros no operamos desde las regiones celestes, nosotros operamos más arriba, desde el trono de Dios. Colosenses 2, 14 y 15 dice la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la victoria de Cristo es mi victoria. Ya el enemigo está vencido, pero él genera clima hostil y él arrecia la batalla, pero él te da victoria. Quiero ir allí a Primera de Reyes 18, 41. Leemos la palabra en Primera de Reyes 18, 41. Lo que dice la Biblia. El profeta Elías, él profetizó la sequía. Ahora en el verso 41 dice la Biblia, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Dónde oyó Elías la lluvia? ¿Desde dónde estaba operando Elías? Que él podía que una lluvia se oye. ¿Quién le dijo eso a Elías? A menos que estuviera en el espíritu, yendo en el espíritu, trayendo eso desde lo sobrenatural al mundo natural. Es por eso que desde el mundo natural nosotros no podemos ver esto, porque dice una lluvia grande se oye, y Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre la rodilla y dijo a su criado, sube ahora y mira al mar. Y él subió y miró, y aquí no hay nada. Shamakanda la Masaya, no hay nada. Sin embargo, él había oído una lluvia. Él había oído en el espíritu, él había hablado por palabra de Dios, él había dado un decreto, pero ahora no había nada. Entonces, el hecho de que tú no estés viendo nada no quiere decir que las promesas de Dios no se cumplan, no quiere decir que la palabra de Dios no se cumpla, no quiere decir que el Espíritu de Dios no haya ministrado tu vida y refrescado tu vida para tener esa lluvia que tú necesitas. Esa sanidad no se ha manifestado, no se ve, pero se oye, está a venir, está a llegar sobre tu casa. Es tiempo de caminar en esta dimensión. Recuerda, hubo resistencia. Él tuvo que orar una vez. Él tuvo que orar 2 veces. Él tuvo que orar 3 veces, 4 veces, 5, 6 y 7 veces. No se dio por vencido. Aún teniendo la promesa, una vez nada. ¿Qué tiempo transcurrió? No lo dice la Biblia, pero ¿qué tiempo ha transcurrido? Y quizás ha orado 2, 3, 4 y hasta 5 veces. No te des por vencido, porque de que la lluvia llega, de que te manifiesta y el clima hostil se cambia por esa palabra y esa promesa de Dios en ti. Dios lo hace. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Él trae a tu casa a tus hijos, Él trae a tu familia, Él trae a tu esposo. Él produce ese negocio que se paró, esa deuda allí que ya paró de tu negocio. Dios lo echa a andar. Si Él fue el que te lo dio, Él fue el que lo estableció. Así que levanta tus manos,
recibe el milagro. Él trae las conexiones nuevamente. Él trae allí la vida sobre tu negocio. Él trae la vida allí sobre tu vida, sobre tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, haz milagro, Señor. Y aquello que hace resistencia a la promesa para que no se cumpla, Señor, sea atado en esta hora en el nombre de Jesús. Oramos para que esto ocurra, Dios. Sigo adelante. Qué linda es la presencia de Dios. Ay, Espíritu Santo. La adoración te da acceso a la presencia de Dios. Entonces, en medio de un clima hostil, yo tengo que ir en adoración. Josafat ganó una batalla y estuvo en adoración. Pablo y Silas estaban presos en el calabozo de más adentro y ellos pudieron, de ese clima hostil, de esa oscuridad, de esa prisión de más adentro, pudieron ver que Dios removió los cimientos. Entonces, adoración me da acceso a la presencia de Dios y la presencia de Dios me da acceso a liberación. Cuando no sepa qué hacer, adore. O adore todo el tiempo. Porque todo el tiempo necesitamos una comunión con Dios. Todo el tiempo necesitamos la presencia de Dios. Ahora, más adelante profundizaremos un poco más en el tema de adoración. Sí, cómo caminar en un clima hostil, ¿verdad? Adoración, porque ello me da acceso a la presencia de Dios. Caminar seguro y confiado que Dios domina más allá de lo que yo puedo ver en lo natural. ¿Quién caminó así? Habacuc. El profeta Habacuc empieza a quejarse. Él empieza a pedir cuenta a Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa, Dios mío? Léase Habacuc. El profeta Habacuc. Yo voy a entrar en el 17, 3, 17 al 19. Después que recibe la revelación de Dios. Dice él. Él empieza quejándose en el libro, pero mira ahora lo que pasa. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no de mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Y en mis alturas me hace andar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Vamos a ver la revelación que él tuvo. Porque eso fue lo que cambió. Mientras él se estaba quejando del clima hostil que había a su alrededor, ahora Dios le habla. Dice en el verso 3, del 2 al 5, dice: oh Jehová, número 1, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo del monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y de sus pies salía el carbón encendido. Número 1, él oyó la voz de Dios. Eso fue lo que le cambió. Asegúrate en el medio del clima hostil, porque hay tantas voces que se levantan en un clima hostil, oír la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Estás caminando en un clima hostil, oye la voz de Dios. Busca las promesas de Dios. Busca esa palabra de Dios, porque eso fue lo que avivó a Habacuc. Dice que él vio la gloria de Dios. No hay palabras humanas para describir la gloria. Se describe como Shekinah, se describe de muchas maneras, pero él vio la gloria de Dios, esa manifestación, esa presencia, esa frescura de Dios, él la vio. Ahora dice que él vio el poder de Dios que le fue revelado, pues él no tenía acceso a ese poder, pues aunque estaba, cuando él no lo veía. Dice, y allí estaba escondido su poder. O sea, él vio el poder de Dios. Mientras estuvo quejándose, no tuvo acceso.
Mientras estuvo mirando alrededor, no tuvo acceso. Pero ahora, esto quiere decir que el poder de Dios estaba. Dice, ahí estaba escondido, o sea, fue revelado el poder de Dios. El hecho de que no estés viendo el poder de Dios, el hecho de que no hayas oído la voz de Dios, no quiere decir de que Dios no habla, que Dios no toca, que Dios no sana, que Dios no provee. Dios lo hace. Ahí está el poder de Dios. Aunque, recuerda Jacob, cuando Dios se le reveló en Betel, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios trae sanidad. Dios trae restauración. En medio de un clima hostil, aunque el poder de Dios no se ha manifestado, eso no ata a Dios. Dios está obrando. Dios está obrando. Dios está tocando. Dios está sanando. Él envía esa lluvia. Él envía esa presencia. Cierra tus ojos y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, trae esa lluvia. Trae esa presencia, trae esos milagros, trae esa sanidad. Ahora mismo eso que no están viendo, ahora mismo ese que está allí paralítico, se ha sanado. Ese que está allí, Señor, allí enfermo del SIDA, se ha restaurado. Ese que ya está desahuciado producto del cáncer, se ha restaurado. El poder tuyo está, Señor, ahora mismo allí tocando ese hijo que anda en drogas, ese hijo que anda apartado, ese hijo que se fue de los caminos. Ahora la lluvia tuya está tocando los hogares, está tocando la familia. Recibe el milagro en esta hora. El clima hostil se cambia por la lluvia de Dios en tu vida. Hay un cambio de estación en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe en esta hora, recibe en esta hora, recibe frescura del cielo, recibe aliento de Dios. Él es suficiente. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios, devolviéndote la vista, sanando esa diabetes, sanando esa hipertensión, sanando ese problema cardíaco, ahí en el ventrículo izquierdo. Ahora recibe en el nombre de Jesús. Cervical se ha sanado, se ha restaurado. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Honduras, ser restaurado, ser sanado. México, ser restaurado. Aviva la obra en México. Aviva la obra en Canadá, Señor. Aviva la obra en Europa, España, Italia. Ahora, en el nombre de Jesús, esos pastores que quizás están listos para tirar la toalla porque no aguantan más, ahora envíe esa lluvia. Ecuador, se sano Ecuador. Bolivia, se sano. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que nos están viendo, Señor, y ya perdieron la esperanza, y ya el hombre ya le desahució, tú eres suficiente. Envía esa lluvia ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu gloria, Señor, esté en cada casa, en cada familia. Y que todos aquellos que ven esta transmisión les pueda llegar y bendecirle en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.